Les hemos dicho antes que teníamos un invitado especial, pues ya está aquí con nosotros. Óscar Matute, diputado en el Congreso de Diputados, muy buenas. Buenas. Por Euskal Herria Bildu, que no lo he dicho, yo tenía ganas de entrevistarte a ti, porque claro, con todo el salseo que hay ahí en Madrid, digo, este nos va a contar aquí, sobre todo, a ver, hacemos bromas porque nos gusta, no sé si a menudo ves el informativo de Tele7, pero hacemos Arantxa y un informativo que trata de ser como muy cercano, y bueno, a veces hacemos bromas de cosas que no están para bromas, porque el ambiente en Madrid, crispado, ¿no? Lo siguiente, hecho Matías Prats toda la vida, ¿no? No ha pasado nada, no vamos a conocer a vosotros. Crispado no, lo siguiente, ¿no? Sí, bueno, igual yo no soy, para lo que es el salseo, igual yo no soy la persona más adecuada, ¿eh? Soy bastante... No, pero desde el punto de vista político también está agitada la cosa. No, pero en el otro salseo soy bastante impermeable, me interesa bastante poco y no me pierdo ahí demasiado. Pero sí, no, el ambiente en Madrid no da para aburrirse. Nosotros solemos decir que cada lunes a la tarde, más o menos, vamos a Madrid con una idea muy clara de lo que puede ser la semana, que queremos incidir, que nos gustaría que se vea reflejado en medios para que la gente sepa lo que hacemos, y otra cosa es lo que pasa, porque cuando no es un juez, es una declaración de algún político, y como todo el epicentro parece que está situado en Madrid, pues eso opaca o eclipsa todo lo que tenías previsto hacer para tener que centrarte en eso, ¿no? Y pues sí, es un poco histérico el clima, también se ve en la calle. Sí, no, se transmite a través de la televisión, se transmite que tienen un ambiente muy crispado. Ayer, por ejemplo, la comparecencia de Mariano Rajoy a cuenta de esa operación Cataluña, ese espionaje a los indepes, a los independentistas catalanes, ya se vio que era aquello. ¿Ya vale de alguna comparecencia de estas? ¿Una comisión de investigación sirve de algo hoy en día? Bueno, yo creo que si uno busca los efectos prácticos en términos legales, no, porque además una comisión de investigación no tiene ninguna capacidad de recorrido judicial o penal, para eso están los tribunales. Pero bueno, yo creo que sí que sirve para mostrar al personaje tal cual es y para mostrar sus carencias o sus voluntarios olvidos, ¿no? Y yo, no sé, veía que estaba Rajoy, creo, con un libro todo el rato, que es algo así como sus memorias. Yo si fuera la editorial le demandaba, ¿no? O sea, un tío que de repente le pagas una pasta, que le habrán pagado una pasta, por hacer un libro de memorias, pero luego va a la comisión y dice que no se acuerda de nada, que no le consta, que todo eso no se acordó, pues son unas memorias cuando menos parciales, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que entiende que las instituciones son eso por lo que tienen que pasar para seguir detentando el poder, ¿no? Yo creo que en eso el Partido Popular, no digo que sea el único, pero yo creo que el Partido Popular es experto en eso, en entender que, bueno, las instituciones son aquello que tenemos que aceptar que están para legitimar nuestra divina capacidad para tener poder, que es algo muy propio de la derecha, ¿no? Entonces, el poder les corresponde a ellos y cuando no lo tienen ellos hacen todo lo posible para tumbarlo, y cuando lo tienen ellos es que no tienes ni por qué discutirlo, ¿no? Que parece que es un don divino que les ha caído a las gentes de derechas. ¿Y los acuerdos de Sánchez con los diferentes grupos también tienen por objetivo seguir detentando el poder, Óscar? Me explico, lo último de esta semana, esa delegación, entre comillas, de la competencia de inmigración a Cataluña, pero porque la ha perdido Junts, un partido de derechas. ¿Qué postura tenéis desde H. Bildu? Bueno, yo creo que la ha pedido Junts es cierto. Supongo que lo pedían más partidos políticos, porque en cualquier caso Junts no la va a llevar a efecto. Al final, si la está pidiendo para la Generalitat de Cataluña, que en este momento la detenta el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? A través de Salvador Illa como presidente. Es verdad que la situación de Sánchez puede incitar a pensar en mucha gente que al final pacta con uno, con otro y con el de más allá con tal de mantenerse en el poder. O sea que yo creo que eso es olvidarse de una parte de la foto. Puede haber algo de cierto, es decir, la necesidad de mantenerse en el poder, entiendo que él la justificará para poder llevar a efecto determinados proyectos que aquellos que le pudieran sustituir pues no van a hacer. Y por otro lado también está esa parte de la foto que no se quiere ver, que es que dices, bien, este gobierno puede ser muy inestable, tiene unos socios que son muy heterogéneos, es decir, nosotros no somos lo mismo que el PNV, RC no es lo mismo que Junts, y el BNG pues no es lo mismo que otras fuerzas políticas, ni siquiera ya Sumar y Podemos son exactamente lo mismo, o parecen no ser lo mismo, un poco a raíz del cruce de declaraciones que tienen continuamente, pero la alternativa a eso, si uno mira las encuestas y mira todo lo que se publica, es un gobierno del PP y Vox. Y yo creo que a la gente que puede en algún momento pues, comprar esa parte parcial del relato de le da igual para qué solo quiere estar, decirle bien, pues solo quiere estar, pero la alternativa es PP y Vox. Si te parece mal eso, acepta y digiere que lo que te va a gobernar es un gobierno del PP y Vox, que yo creo que en Euskal Herria, creo que en Ezkerra Aldea también. Es algo que muy mayoritariamente no queremos, no hay más que ver el índice de representación que esos partidos tienen aquí para entender que no son demasiado ponderados o valorados en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, como para saber que eso igual muy bueno para nosotros no es, ¿no? Esa es la posición de Euskal Herria Bildu, por lo menos, y a partir de ahí nosotros no perdemos demasiado tiempo en intentar interpretar
el porqué de los movimientos de los otros, sino intentar dar respuesta a las necesidades de la gente a través de nuestros propios movimientos, ¿no? Que es un poco lo que intentamos. ¿Crees que Sánchez acabará la legislatura? Bueno, es que esa es... Por lo que veo un Baracaldés allí en las Cortes. Esa es la pregunta que más me han hecho, yo creo, desde, no voy a decir desde que estoy en Madrid, pero por lo menos desde hace 2 o 3 años, desde ya antes de las del 23, ya me hacían mucho esa pregunta, y ya desde las elecciones de julio del 23, que son las últimas elecciones que ha habido para la conformación de este gobierno, es la que más me han hecho con diferencia. No lo sé, sinceramente, pues como te decía al principio, muchos lunes vas allí y te estalla toda la semana con cualquier escándalo o cualquier cosa y parece que hasta ahí has llegado y que no te extrañaría nada que despidas esa semana con un anuncio de rueda de prensa inminente desde la Moncloa anunciando la disolución. Pero siempre va encontrando una manera de seguir, ¿no? Y de, si no desencallar aquello que está ahí encallado, por lo menos sí de sortearlo. Y ahí sí está demostrando una cierta habilidad. No digo que tenga que ser necesariamente positiva o no, pero la está demostrando, ¿no? Para mantener ahí la legislatura. Bueno, yo creo que ahora todo está pendiente de los presupuestos. Yo creo que si hay presupuestos puede haber legislatura hasta el final. Y si no los hay, pues vamos a seguir estando en esta montaña rusa, ¿no? Que es como muy loca, pero también es muy propia de los tiempos. Al final, yo entiendo que a nosotros nos preocupa lo que nos afecta directamente, pero no vivimos en una burbuja. O sea, ni Euskal Herria vive en una burbuja, ni el propio Estado español vive en una burbuja, de lo que es todo un contexto que tiene mucho que ver con lo imprevisible, con el derrumbe de las certezas que hemos tenido hasta ahora y demás, ¿no? El otro día yo le veía en un vídeo a Luis Zaera, no sé si la frase es suya, que decía que no estamos tanto en una época de cambios como en un cambio de época. Y me parece muy acertada la frase, porque es que yo creo que se nos están cayendo todas las certezas, hace que todo esté como una posición de equilibrio inestable que a punto de romperse, y nos va alumbrando cosas que nos parecen extrañísimas o que nos hubieran parecido muy extrañas hace 3 años, ¿no? Sin ir más lejos, el haber perdido a Estados Unidos como protector, ¿no? Ayer Macron, hablando de... ¿Qué os parece desde Euskal Herria Bildu que haya un rearme, que se vaya a invertir más dinero? Claro, eso si el gobierno español lo pide a sus socios habituales, invertir más dinero en el ejército, en rearmarnos, porque es lo que se dice ahora en Europa, ¿no? Nos estamos quedando solos, hemos perdido a Estados Unidos. Bueno, ¿Qué postura mantendría EH Bildu? Sí, la explico ahora. Yo no creo que Estados Unidos haya sido nunca nuestro protector, ¿eh? O sea, yo creo que... Porque le convenía. Creo que hemos sido sus siervos. Otra cosa es que alguien haya querido disfrazar que éramos siervos de que éramos amigos protegidos, porque seguramente eso es mucho más loable. Yo todavía me mantengo en la memoria del OTAN, ¿no?, que dijo este pueblo, ¿no?, que dijo Euskal Herria y que dijo la ciudadanía de Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y Nafarroa de manera muy clara y taxativa, aunque luego nos metieran en la OTAN por la puerta de atrás, ¿no? Y desde la OTAN de entrada no, pues se pasó a lo que se pasó. Hay que cada partido aguante su vela, ¿no? Pero dicho esto, también hay que decir una cosa: los presupuestos en defensa de los países de la Unión Europea se vienen incrementando desde el año 2020, aproximadamente. Ya con, digamos, el estallido de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, para ser más exacto, estos fueron incrementándose de manera más exponencial, pero ya había un compromiso de la Unión Europea por la permanencia de muchos de los países de la Unión Europea a la propia OTAN para ir incrementando sus presupuestos en defensa, porque consideraba Estados Unidos en ese momento que ellos aportaban mucho más de lo que aportaba la Unión Europea y que eso no era razonable ni justo. Y por tanto, ese compromiso ya existía en el 21, en el 22 y en el 23, con otros miembros del gobierno incluso. O sea que ahí, digamos, no hay novedad. ¿Qué nos parece a nosotros? Nosotros siempre hemos apostado por la vía diplomática y por la vía negociada. Hemos señalado con claridad que lo que pasó en Ucrania fue una invasión de Rusia a Ucrania, sin olvidar por eso que desde el 2014 en Ucrania se estaban llevando a efecto o a práctica cuestiones que poco tienen que ver con los derechos humanos, como lo que pasaba en Donbass o como lo que pasó con los sindicalistas de Odessa, etcétera, pero sin que eso sirva para justificar cualquier invasión, que además tiene una lógica de apropiación, como casi todas las guerras, de recursos y de dinero, ¿no? Y en este caso con las tierras raras se está viendo la con claridad, y la pelea que tiene ahora mismo Trump con Zelensky por las tierras raras. Desde esa posición que siempre hemos mantenido, siempre hemos apostado por las vías diplomáticas y por las vías negociadas, y no creemos que armarnos hasta los dientes vaya a hacernos ciudadanos y ciudadanas ni más libres, ni más seguros, ni siquiera con una dignidad mayor en nuestras vidas, porque la dignidad en nuestras vidas no nos las da el saber que tenemos más cabezas nucleares o menos, o que tenemos primos de zumosol más fuertes o menos.
a nuestro lado, sino que nos la da saber que podemos desarrollar proyectos de vida dignos en el día a día, porque tenemos una sanidad que nos cuida cuando estamos malos, porque tenemos unos cuidados que hace que nuestros mayores y nuestros pequeños estén atendidos como se merecen, y porque tenemos una educación que nos permite progresar como sociedad. Eso es lo que nos va a dar certeza. Si estamos además hablando de que vivimos en una sociedad líquida, que se decía antes, que es esta de cambio de época, donde parece que el miedo nos tiene que sacudir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la certeza te la da en la cotidianidad, ¿no? Y en la cotidianidad es donde hay que pulsar las emociones de la gente, y por eso nosotros creemos que cualquier escalada armamentística es un profundo error, y desde luego Euskal Herria Bildu nunca está a favor de esas cosas. ¿Y en esa cotidianidad, pensáis que hay un peligro de que empeoren los servicios públicos que se prestan? Claro, pero porque somos una sociedad con necesidades diferentes a la de hace 40 años. Probablemente hace 40 años pedíamos menos a los poderes públicos porque creíamos que no podían dar más o porque no éramos conscientes de que se podía dar más, pero hemos descubierto en las últimas décadas cómo a través de la investigación y el desarrollo se puede mejorar muy mucho la calidad de vida de la gente, se puede mejorar mucho en alargar la edad media de la vida de la gente. Hemos visto también cómo la gente llega a una edad de jubilación en la que los achaques no son la constante continua de un lapso corto de tiempo hasta que fallecen, sino que digamos, pasan a un ciclo de vida en el que todavía pueden quedar muchos años y los pueden quedar en buenas condiciones. Pero a la vez hemos visto que los cuidados también son cada vez más necesarios, ¿no? Y hay miles de ejemplos, yo tampoco me quiero perder, pero a mí siempre hay algo que me enrabieta muchísimo, ¿no? Y es cuando hablo con cualquier conocido, amigo o amiga, y te dice que está buscando residencia para su ama o para su abuela, pero que la tiene que buscar en Cantabria o en Burgos porque ahí son más baratas que aquí. Y dices, seguramente este problema no pasa en otros lugares de Vizcaya, no quiero yo señalar siempre y hacer la fácil de la costa de Costa Rica y de la margen derecha y tal, ¿no? Pero dices, seguramente que hay gente que no tiene estos problemas, pero es que hay gente que, entre la que yo vivo en Ezkerraldea, que se atraviesa por esos problemas, y esa es la cotidianidad que le marca, es que no llega a fin de mes, que no puede darle el trato que se merecen a sus familiares, y a mí eso es lo que me preocupa muchísimo más. Yo no voy a Madrid ahí a hacer grandes análisis geoestratégicos, que habrá gente mucho más capacitada que yo, seguro, vamos, para hacerlos. Yo voy para que, joder, todas esas certezas que la gente necesita y todas esas dignidades en la vida que la gente necesita se den. Y yo sí que creo que por cómo estamos envejeciendo como población y por las demandas que precisamos, necesitamos más dinero en los poderes públicos, y necesitamos que se deje de privatizar y que se deje de hacer negocio con nuestras vidas. Hace ya mucho tiempo alguien decidió que se podía mercantilizar nuestras vidas. Es decir, que al final la sanidad podía ser un objeto de negocio, porque todo el mundo quiere estar sano, luego todo el mundo estará dispuesto a pagar, si tiene dinero, aquello que sea necesario para estar sano. Y entonces se empezó a meter esto de la concertación del catálogo de prestaciones sanitarias, que no era sino que, y lo digo abiertamente, que Quirón, que el Igualatorio Médico Quirúrgico y que otros empezaran a prestar servicios a la sanidad pública, que se los pagan y muy bien, para poder tener su cacho de negocio. Y lo mismo pasó con las residencias. ¿Cuántas residencias de oferta pública hay y cuántas hay de residencias privadas para la tercera edad, por ejemplo? Y durante mucho tiempo ha pasado con las haurrescolas también, hasta que, bueno, hubo una apuesta por intentar crear la red pública o ampliar la red pública de oferta de haurrescolas, ¿no? Que ahora son gratuitas. Que ahora son gratuitas, pero que ha costado mucho. Entonces, claro que para eso se necesita dinero. O sea, yo creo que la gente no tendría ningún reparo a pagar impuestos si entiende que esos impuestos le son devueltos cuando los necesita. Y también creo que a la vez hay que decirle a la gente que hay que ser solidario, que la mejor posibilidad que uno puede tener cuando paga impuestos es no tener que necesitar, por lo menos para sanidad y para otras cosas, mucho de lo que paga, porque eso será señal de que goza una buena salud. Pero que en cualquier caso, si algún día le toca, no estaría de más que viera lo que cuesta su cuidado en la sanidad pública, sobre todo para aquellos que están diciendo que la sanidad pública se va al garete y están haciendo como con las pensiones en su día, de pues me voy a hacer el plan privado de pensiones, pues ahora me voy a hacer mi seguro privado y tal, porque la sanidad pública no funciona. Dices, bien, pero cuando tienes un problema serio te deriva la privada a la pública, y ese coste que tiene tu estancia en el hospital, tu atención, tus numerosas pruebas, seguramente tiene un coste que no pagarías con los impuestos que has pagado en los últimos años. Por lo tanto, ahí no te dolerá pagar impuestos. Ojalá nadie tenga que pasar por eso, pero yo creo que hay que defender lo público y que hay que defender que lo público tiene que estar al servicio de todos y fundamentalmente de la gente que menos tiene, porque ese es el carácter solidario de una sociedad. Si no, pues viviríamos en la ley de la selva. Para eso el darwinismo y la teoría de la evolución de las especies lo explicaba muy bien, sin necesidad de llenarnos la boca con palabras como solidaridad, justicia social, igualdad, distribución de la riqueza y todas estas cosas. Nos hemos ido a hablar del tema de la pérdida de las certezas y hay una cosa que no me has contestado, es la cuestión de la delegación de la competencia de inmigración en Cataluña, a mí me parece... que además estamos nosotros también en esa fase de que le pasen a Euskadi
Euskadi la competencia ya de la formación de personas inmigrantes. Sí, y la de meteorología, ¿no? He leído que era hoy. Pero bueno, hablando de la inmigración, ¿no? Que es otra de los cambios también que hay en la sociedad en la que estamos en este momento, la mayor inmigración. Yo como soberanista y teniendo claro que la opción de la independencia es la opción que mejor puede defender los intereses de clase de nuestra sociedad, de la clase trabajadora, y que mejor puede dotarnos de las herramientas necesarias para hacer frente a este futuro tan incierto, yo estoy a favor de detentar todas las competencias y de hacerlo con normalidad. Y desde luego, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, que es una opción soberanista de izquierdas, independentista de izquierdas, de hacerlo no para establecer razzias ni para establecer guetos ni nada por el estilo, sino para generar precisamente una sociedad donde demostremos que hacen falta trabajadores, que lo dice hasta Confebask, que hacen falta trabajadores de fuera. Creo que ayer mismo el Lehendakari decía que además un consejero de su gobierno, perdón, o el vicelehendakari, Miquel Torres creo que era, que decía que además tenían que incorporarse al mercado laboral de manera urgente. Es decir, nos hace falta mano de obra, nos hace falta trabajadores y trabajadoras, pues hagámoslo bien y hagamos que se integren con naturalidad y con normalidad, sin que tengan que renunciar a la identidad con la que vienen, pero haciendo que nuestra identidad se enriquezca más, asumiendo también ellos parte de la realidad en la que viven, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, y a mí eso me parece que lo haríamos mucho mejor nosotros de lo que se hace a veces en el Estado español, ¿no? Porque ahí está el Tarajal y las muertes que hubo en la Valla Melilla y las devoluciones en caliente, que no me parecen para nada ejemplos de lo que habría que hacer, y esto es una tónica que no es imputable a un gobierno en concreto, sino hace a muchos y durante mucho tiempo. Entonces yo creo que podríamos hacer cosas diferentes, sí. Pero el tema es que se le exige, o se dice que Junts exige que los inmigrantes sepan catalán. Sí. ¿Eso crees que entra más bien dentro de la crispación, del salseo del que hablábamos antes? Yo me he podido leer la iniciativa. Yo creo que al final, yo entiendo que hay que llenar un montón de horas de parrilla televisiva y de parrilla de radios, no digo pues, que este sea el caso, pero todas estas grandes cadenas generalistas, y entonces todo el mundo tiene que hablar durante mucho tiempo y de muchas cosas, incluso de lo que no hay. Yo lo que he visto es una iniciativa que tiene una justificación, que es algo así como, para que la gente me entienda, aquello en lo que explicas por qué quieres hacer algo, y luego la parte dispositiva, que es la que obliga, que es la que dice lo que vas a hacer. En lo que vas a hacer, lo único que dice es que van a transferir la competencia. No dice de qué manera se va a aplicar, porque además, como he dicho, Junts podrá querer hacerlo como quiera, pero es que quien gobierna es el PSC, y el PSC probablemente no lo quiere hacer igual que Junts. Luego, lo realmente importante de eso es si se transfiere o no se transfiere. A mí que se transfiera no me parece un problema. La parte o la justificación, es decir, la explicación de motivos de por qué quiero pedir esto, pues bueno, pues seguramente es discutible, y seguramente hay expresiones que pueden pulirse más para que no hagan una lectura tan fácil como la que se hace, que yo creo que es un poco cogida por los pelos, pero que pudiera dar, pues que se haga mejor. Pero yo no creo que haya que tener miedo a debatir de eso, pero ni a eso ni a nada. O sea, a mí no me parece que discutir sobre esas cosas sea un problema. El problema en todo caso son las políticas que hay, pero bueno, que me hace bastante gracia, ¿no? que ver a Vox encolerizado por eso, cuando lo que ellos quieren hacer seguramente deja eso en un acto, sabemos que era chiquiquería, en una minucia comparado con lo que quieren hacer. Oye, Óscar, te voy a traer aquí, a Euskal Herria, para un tema también que preocupa, yo creo, a muchísima gente, que es el tema de la vivienda, ¿no? A ver, yo no sé si vosotros pensáis que las instituciones vascas están haciendo todo lo posible dentro de esa ley vasca de vivienda que tenemos, si todas esas políticas públicas que hay se están llevando a cabo, si no se están llevando a cabo. No, y lo hemos dicho, yo lo he dicho en varias ocasiones desde la tribuna, igual que yo, otros compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu. La ley de vivienda del 2015, igual que la ley del suelo del 2004 y que la posterior reforma de la ley del suelo, recogían potencialidades que no se han llevado a efecto. Ahora nos llama mucho la atención que, por ejemplo, se aplique el canon a las viviendas vacías. Esto estaba desde el 2015, que se podía aplicar un canon a las viviendas vacías. No ya solo el del 50% del recargo para quien tenga la vivienda vacía y no quiera alquilarla ni al gobierno vasco ni a un particular de manera directa, sino incluso como ha hecho Azpeitia, decir, no, pues yo te voy a gravar no para enriquecerme a tu costa, sino para que te pongas las pilas y la alquiles, bien al gobierno vasco con todas las garantías del mundo, o a un particular porque quieres ganar más dinero aunque te ofrezca menos garantías, te voy a gravar con un 10% cada año sobre el valor del metro cuadrado cada año que la tengas cerrada y no la tengas alquilada, porque en Euskal Herria, igual que pasa en el Estado español, en el caso de Euskal Herria hay decenas y decenas de miles de viviendas vacías, o sea, no digo ya
No hablamos uno que se marcha durante 3 meses de verano al pueblo y luego vuelve. Vacías, sino... pues porque de momento la tienen ahí cerrada y ya verán lo que hacen con ella. Y si consideran que el mercado les va bien, pues la venderán, y como no necesitan igual el dinero, pues la mantienen ahí, ¿no? Y yo creo que eso, cuando hay una emergencia habitacional, no se puede hacer. Pero es que la Ley de Vivienda del 2015 hacía más cosas. Hablaba incluso del carácter expropiatorio, o sea, de que el gobierno vasco podía expropiar viviendas vacías en un momento dado si había una situación de urgencia habitacional. Y parece que la emergencia habitacional no nos la inventamos nosotros. O sea, yo creo que cualquiera que tiene gente a su alrededor y que no tiene la suerte de vivir en una urbanización con piscina, pista de pádel y no sé cuántas más cosas, pues sabe que la emergencia habitacional se da en los hijos de los amigos o en las hijas de los amigos, en los compañeros o los familiares. Entonces, ante una situación así, yo creo que es que se pueden hacer muchísimas más cosas que las que se han hecho. Probablemente porque siempre hay como miedo a lo que puedan hacer los lobbies inmobiliarios. Pero yo nunca he entendido qué miedo hay que tener al lobby inmobiliario. No me parece ni siquiera en términos de lobbies que estemos hablando de otro tipo de lobbies que pueden dar más miedo, ¿no? Pues una banca o un sector de la banca pues puede igual intentar ahogar a un país o a una administración. Un sector energético puede hacer lo propio, porque puede decir que cierra el grifo y demás. Sector inmobiliario, si el problema que tiene es que no se construye vivienda. Por eso yo no entiendo tampoco lo que ha hecho ahora el consejero de Vivienda actual, Denis Itxaso, con la propuesta en la que incluye algunas cosas que están bien, como la declaración de zonas tensionadas, etcétera, etcétera, o lo de los cánones a las viviendas vacías y a la de receptar viviendas vacías para digamos, el capital público. Esa parte está bien, pero yo no entiendo que se baje el porcentaje exigible de edificabilidad de vivienda protegida. Si el problema que tenemos es con la gente que tiene dificultades para acceder a un crédito, porque no le dan un crédito, y si le dan el 80% del valor real del piso, y a veces no tienes el 20% restante. Y si obtienes ese préstamo porque te avalan y demás, con el miedo que la gente tiene a avalar después de lo que pasó en la crisis del 2008, es que luego no tienes para vivir mes a mes si tienes que pagar la hipoteca. Cuando tienes eso, está claro que necesitas hacer mucha más vivienda protegida, y sobre todo en régimen de alquiler, pero vivienda protegida a fin de cuentas. Y yo no entiendo que se rebajen ahí los estándares de exigencia que ya había en la propia ley, que era del 75%, y se bajen al 60%. Entonces yo creo que eso obedece más a una especie de galleta o de manera de contentar a los lobbies inmobiliarios, pero es que yo creo que en una situación de emergencia habitacional no puedes contentar a todo el mundo. Y yo en muchas ocasiones he manifestado que la política sobre todo es optar. O sea, en política tienes que optar constantemente y tienes que tomar decisiones, y esas decisiones tienen unos destinatarios a los que va a favorecer más y otros a los que va a favorecer menos. Y depende cuál sea la naturaleza o el carácter de tu proyecto político, tendrás muy claro a quién quieres favorecer, a una costa de que a otros les favorezcas menos o les perjudiques un poco. En nuestro caso es a las clases populares, a la clase trabajadora, pues ahí es donde tienes que volcarte. Y en el caso del Partido Socialista, que entiendo que mantiene el carácter socialista en su sigla por algo, pues también tendría que ser eso, ¿no? Pero es que hay más, es que con el tema de la declaración de zonas tensionadas, que es ahora como la gran pelea, que empezamos nosotros en Rentería con Euskal Herria Bildu y que luego le siguieron muchos municipios de Euskal Herria gobernados por Euskal Herria Bildu y también otros no gobernados por Euskal Herria Bildu a posteriori, pues lo que nos encontramos es con que las diputaciones forales no han hecho los deberes. Y a mí me cuesta creer que las diputaciones forales, que no son la oficina de atención al público de 3 trabajadores a turnos que no les da la vida y que tienen que conciliar, estamos hablando de una estructura administrativa bastante potente, con bastante gente y con bastantes profesionales a su cargo o bajo su estructura para llevar a efecto esto. O sea, ¿por qué tardan tanto en determinar cuál es el índice de relación de precios, que es el necesario para que una zona tensionada pueda decir, vale, pues si este estudio me dice que el alquiler medio en, por ejemplo, Baracaldo es 800 euros, yo a cualquier nuevo alquiler que haya, no le voy a, y esto es una zona tensionada, no le voy a permitir que esté por encima de 800 euros. Y para la gente que dice que ahí le estás quitando el dinero, yo les diría una cuestión. Ellos están actuando desde una lógica de inversionista, no es una lógica social, y yo lo acepto. Es decir, ellos no están alquilando su casa porque vean que hay convecinos y convecinas que lo están pasando mal y les dan cobijo, quieren sacar dinero, vale, yo lo acepto, pero que no nos hagamos trampas. Si ese mismo dinero que han invertido en ese piso, que ahora alquilan para sacar más dinero, lo pusieran en un banco o lo pusieran en acciones, aparte de tener más riesgo en, digamos, en el capital inicial, tendrían muchos menos beneficios, no tendrían porcentajes de beneficio o de rentabilidad tan altos. Luego, porque se les limite un poco, no me parece que se les esté llevando a ninguna acción de expropiación, ni de usurpación, ni nada por el estilo. Entonces,
insisto, si estamos en una situación de emergencia habitacional, nos tenemos que poner las pilas, si no, pues otro día estará así sentada otra persona, volverá a hablar muchísimo, se llenará la boca muchísimo con la vivienda, pero si aquí no se toman medidas claras y no las vemos de manera evidente, pues seguiremos estando igual de mal y la gente seguirá creyendo además que la política no sirve para nada y entonces optará por opciones o por soluciones que si algo no tienen es el carácter democrático, y cuando algo no tiene el carácter democrático puedes tener la suerte pequeñita de que te vaya bien, porque tiene un carácter autoritario y que contigo quiera ser benévolo, pero el día que contigo no quiera ser benévolo tú no tienes ninguna herramienta para defenderte de él. Por lo tanto, yo creo que lo que toca es hacer muchísimo más. Es que al final lo que pasa, Óscar, es lo que tú decías, ¿no? La Rentería. Baracaldo, por ejemplo, también ha sido calificada como zona tensionada en globalidad, no solamente en algunos barrios, pero todavía no están fijados esos coeficientes, ¿no? Por ejemplo, máximos de alquiler, no se pueden dar pasos adelante. Fíjate, ¿no? pero es que la ley de vivienda es del 2023, de abril-mayo del 2023. Ya pasa un tiempito, ¿eh? Sí. Estamos en marzo del 2025, vamos camino de los 2 años. Desde que la ley de vivienda se aprobó, pese a las reticencias del Partido Nacionalista Vasco, bueno, a su propio voto en contra con esos diputados y a toda la campaña que han hecho, pues digamos, de lectura negativa de dicha ley de vivienda, lo que no han hecho ha sido intentar desarrollarla. Y cuando nosotros decimos eso, nos dicen, bueno, qué barbaridad, pero estos de Euskal Herria Bildu lo único que están diciendo, o lo dicen para ocultar que se invaden competencias y no sé qué más cosas, que es como el unicornio azul, ¿no? Esto siempre lo sacan cuando algo no les va bien o socialmente entienden que puede ser complicado, pues no, es que Bildu tan soberanista no será que acepta que invadan competencias, que no es cierto. O sea, además, incluso sentencia del Tribunal Supremo en aquello que decían, en el Constitucional, en aquello que decían que puede invadirlas, no parece que las invada. Pero es que dices, bien, pero tus coeficientes, que lo podías hacer, ¿por qué no los has hecho? Pero además, que no estás gobernando conmigo, que estás gobernando con un partido que son todos los impulsores de la ley de vivienda, que es el Partido Socialista, que yo ya ahí no me meto. Si eso pues es, bueno, pues no es motivo suficiente para la ruptura del matrimonio, no, yo no me voy a meter ahí. Pero dices, vale, gobernáis juntos, uno que impulsó la ley con otro que no le gusta la ley. Pero hombre, por un mínimo de coherencia, al menos desarrollar los coeficientes. Si luego yo ya no te pido que te vuelques con la ley, digamos, doblando recursos y doblando esfuerzos, pero por lo menos cúmplela, porque claro, tampoco vale sino decirle a los demás que las leyes hay que cumplirlas siempre, ¿no? Os han llamado la atención por otra cosa, no la atención, ¿eh? La reforma fiscal, no me refiero, sabes que han dado una rueda de prensa esta mañana, las diputadas de Vizcaya, de Araba, de Guipúzcoa, ¿no? Una rueda de prensa conjunta allí en Guipúzcoa, y bueno, pues han hecho un llamamiento pues, a Euskal Herria Bildu, a Podemos, al Partido Popular, ¿no? Porque, a ver, dicen a la responsabilidad. A la responsabilidad, efectivamente, porque si no, pues bueno, la juventud, las rentas más bajas, como que saldrían perjudicadas. Claro. Pero sí es muy, muy, muy fácil de explicar. Y voy a ser breve, porque igual en otras me he extendido mucho. A mí esa rueda de prensa me suena como la del dueño de la pelota, que le dice a los otros 10 cómo hay que jugar, quién tiene que meter los goles, que es él generalmente, y quién tiene que ser el equipo en el que gane, que es generalmente el equipo en el que él juega. Y es, bueno, para eso no jugamos. O sea, si tú quieres jugar con nosotros, vamos a pactar unas reglas de juego, vamos a determinar cuándo un gol es gol y cuándo no lo es, y oye, luego que gane el que tenga que ganar. Y igual luego somos todos tan amigos que da igual quién haya ganado, porque en el fondo nos hemos divertido todos, pero todos hemos participado. Tú lo que no puedes hacer es una reforma fiscal cerrada y como un plato de lentejas, decir, lo tomas o lo dejas, y si no lo tomas, la culpa de todo lo que no se puede hacer es tuya, porque nosotros hemos puesto encima de la mesa cuestiones diferentes, por ejemplo, la que tiene que ver con toda la gente que por no llegar a los umbrales mínimos de declaración del IRPF no hace la declaración y se pierde, por ejemplo, las ayudas de desgravación por hijo, que los hay bastantes, o las ayudas de desgravación por vivienda, que vive en alquiler, que las hay bastantes. Estamos hablando de cantidades que son de 1.500, de 2.000, de 2.400 euros. Toda esa gente, como digamos está exenta de hacer la declaración de la renta por estar por debajo, no lo hace. Es más, le invitan a que no lo haga y está perdiendo un dinero. Y ese dinero le vendría de perlas, me imagino, a toda esa gente, porque precisamente tiene salarios bajos. Entonces nosotros hemos puesto encima de la mesa muchas medidas y también hemos puesto medidas para que se grave de una vez por todas más las rentas del capital que las rentas del trabajo. Es que no es normal que un trabajador o una trabajadora de Ezkerraldea proporcionalmente pague más impuestos que otra gente de Vizcaya que vive de las rentas del capital, que vive de las rentas, para que se me entienda bien. No es normal.
Y cuando queremos empujar esas reformas siempre se nos dice que no es tiempo, que eso es muy complicado o que rompe no sé qué equilibrios. Y entonces te dicen, no, es esto o nada. Pues oiga, si tienes mayoría absoluta, si no hace falta tampoco hacer trampas, llévalo al gobierno vasco. Y dicen, no, es que son las diputaciones. Y las diputaciones no tienes mayoría absoluta, es verdad. En Guipúzcoa no la tienes porque la fuerza que ganó fuimos nosotros y decidiste hacer un acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Pues oye, pues si te sirvió el Partido Popular para eso, vete ahora. Dice el Partido Socialista, no, con el Partido Popular no. Bueno, pues yo creo que están dando una imagen que no es muy edificante, pero no es culpa de Euskal Herria Bildu. Nosotros, si quieren, ponemos un papel encima de la mesa y nos ponemos a negociar. Y nos ponemos a negociar de verdad. Y si nosotros alcanzamos un compromiso, que tengan la certeza de que lo cumplimos. Porque siempre que damos la palabra, la cumplimos. Incluso teniendo que explicar, cuando tenemos que explicar, en lo que hemos cedido. Pero lo que no vamos a hacer es aceptar trágalas de nadie. Hay todavía plazo, ¿no?, para ese debate. Pues no lo sé, ahora que yo hasta le tengo con Madrid, ¿no? Ahí sí que me pillaría. No me sé los plazos, pero ojalá lo haya, ¿eh? Y la voluntad de Euskal Herria Bildu para negociar está encima de la mesa, pero no para aceptar ultimátums ni propuestas cerradas de nadie en la que no te han dejado meter ni una coma. Y creo que tenemos muchas cosas que decir en Fiscalidad. Yo creo que he dicho algunas, pero hay muchísimas más. Entonces, bueno, que hagan un esfuerzo sincero. Ya sé que tu terreno de juego está en Madrid, pero no podemos dejarte ir sin que nos hables del SMI vasco, que es también, con lo cara que está la vivienda, con lo caro que está vivir en Euskadi, necesitaríamos un salario mínimo interprofesional propio aquí, ¿no? Sin duda, pero es que esto lo venimos diciendo desde el 2015 y yo recuerdo, porque tengo la mala virtud de tener una cierta memoria, de que cuando en debates, en campañas electorales, planteábamos que había que ser capaces de tener un SMI vasco, otras fuerzas políticas, incluso alguna que se dice de izquierdas, nos decía que poco menos que éramos unos xenófobos y que éramos poco menos que insolidarios y no sé cuántas cosas más. Fuerzas políticas, por cierto, que ahora abrazan también la posibilidad, aunque sea a través de la negociación de convenios, quizás porque están gobernando. Y nosotros lo único que decimos es algo tan sencillo, que yo creo que toda la gente lo entiende, como que la vida aquí es más cara que en otros lugares. Que los pisos aquí cuestan más que en otros lugares, que la cesta de la compra aquí cuesta más que en otros lugares, que el transporte, aunque esté bonificado aquí, cuesta más que en otros lugares. Si todo cuesta más, pues puede ser razonable que aquí podamos nosotros y nosotras fijar un salario mínimo que cubra esas necesidades, sin que eso le quite nada a nadie, que nosotros lo que hemos dicho siempre por activa y por pasiva es que se puede pactar un suelo. Es decir, pactemos un suelo que sea, digamos, la base en todo el Estado, y que lo pongan en 1.180 euros, en 1.300 euros, en lo que quieran, que lo pongan ahí, y a partir de ahí cada comunidad autónoma que entienda, porque la carestía de la vida es mayor en su comunidad autónoma, que tiene que elevarlo, que lo eleve. Si es eso lo que estamos planteando, me parece muy razonable. Yo lo que no entiendo es por qué esto no se acepta, ¿no? O por qué genera tanta distorsión. No le estamos diciendo a nadie en Murcia o en Extremadura que tenga que verse perjudicado por nosotros. Le decimos, no, si estamos dispuestos a que se acepte uno de 1.300 euros para todo el mundo como suelo, pero que luego tú a mí me dejes incrementarlo a 1.500 o a 1.600 si tengo las mayorías suficientes para hacerlo. Y yo creo que aquí las hay. O sea, yo creo que aquí, por fortuna, hay un movimiento sindical muy potente y activo, creo que hay una sociedad escorada hacia posiciones más de izquierdas que de derechas y que, por tanto, podrían ayudarnos a construir ese objetivo, ¿no? Pues vamos a ello. Solo falta convencer a la patronal. Bueno, pero es que la patronal siempre dice que no a todo. Decía que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo iba a ser un error y que iba a traer no sé cuántos desmanes. Decía que reducir la jornada laboral a 8 horas iba a ser una barbaridad y que iba a traer no sé cuántos desmanes. ¿Cuándo la patronal ha dicho que sí a un avance de la clase trabajadora? Nunca. ¿Por qué? Porque seguramente ellos entienden mucho mejor que muchos trabajadores que la lucha de clases existe. Y ellos están metiéndose de lleno en ella. A ver si nos espabilamos nosotros también. Y esa es la principal, ¿no? El principal leitmotiv de H. Bildu, que acabáis de salir de un proceso congresual, es precisamente la lucha de clases, ¿no? Defender al obrero, al trabajador, la justicia social. Has vuelto a salir representante, por tanto seguirás en Madrid. ¿O no sí, pues seguiré en Madrid, donde te manden. Seguiré en Madrid, aunque no hubiera salido como digo elegido. yo, seguirás siendo un Baracaldes en las Cortes. Sí. No en la Corte, pero sí en las Cortes. Bueno, en las Cortes podría bien pensar en el barrio Bilbao, ¿no? En las Cortes Bilbao, estaba pensando, digo, esto no sé cómo suena. ¿En el Congreso o en el Hace Senado? 40 años serían no pocos los baracaldeses, los de todo Vizcaya que estarían por ahí, porque sé que era una zona de mucho bullicio y vida nocturna, ¿no? Eso me contaba mi aita hace 50 años o por ahí. No, pero bueno, quiero decir que la elección en la dirección de Euskal Herria Bildu no va ligada a mi presencia o no en Madrid. Al final, yo estoy en Madrid porque así lo ha decidido Euskal Herria Bildu de Vizcaya, lo elevó a los órganos nacionales y así lo ratificó la militancia del conjunto de Euskal Herria Bildu, como el resto de compañeros y compañeras que están en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado.
En la dirección de Euskal Herria Bildu estoy. Es verdad que no con responsabilidades ejecutivas, es decir, bastante tengo con lo que tengo en Madrid, que no es poco como para asumir más responsabilidades, que vamos, yo por lo menos soy muy consciente de mis limitaciones, que no son pocas, y no sería capaz de hacer mucho más de lo que hago. Y hay otra gente que sí que tiene responsabilidades ejecutivas dentro de Euskal Herria Bildu, con responsabilidades tasadas y concretas. Yo lo que creo que es bueno para Ezkerraldea es saber que hay 5 personas de Ezkerraldea, una ejecutiva de 37 personas, 5 de esas personas son de Ezkerraldea. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con el trabajo que se ha realizado en Ezkerraldea. Y tiene mucho que ver con algo que yo en el 2011 y 2012 departía con compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu y me obsesionaba. Es decir, nosotros no podemos ser una especie de reserva espiritual del proyecto soberanista en una tierra que no es soberanista, porque Euskal Herria Bildu solo va a ganar el país cuando crezca de manera exponencial en Ezkerraldea, porque es donde más gente vive, y Ezkerraldea, o el Gran Bilbao, que se llama, ¿no?, por ampliarlo más, y es ahí donde tenemos que crecer, y para crecer hay que conectar con sus preocupaciones, porque es que nosotros no somos misioneros del Goierri o de no sé qué zona de Lesaca o del Baztán o de Bortziriak, en Barakaldo, en Sestao, en Portugalete y en Santurtzi, que somos gente que ha nacido aquí, somos gente que se socializa igual que el resto de nuestros vecinos y vecinas y que entiende igual que ellos las preocupaciones que aquí tenemos, que son específicas, porque venimos de una zona industrial y porque venimos de una realidad que ha soportado sobre sus espaldas durante décadas pues mucha carga de trabajo. Probablemente esa es la deuda que tiene el conjunto del país con Ezkerraldea, ¿no?, que Euskal Herria no se podría proyectar, ni siquiera en nuestras mentes, como un horizonte de futuro digno para todos y todas, si aquí no habría habido decenas de miles de personas venidas de lugares muy diferentes de la península a levantar este país con su esfuerzo. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no?, del éxito de Euskal Herria Bildu en Ezkerraldea, de su crecimiento sostenido y también de que haya gentes de Ezkerraldea en la dirección de Euskal Herria Bildu, que somos ese proyecto que aspirábamos a ser, no el proyecto de una parte de la sociedad, sino un proyecto capaz de sumar todas las voces de esta sociedad, que es plural. Óscar Matute, eskerrik asko. Hemos acabado además hablando de Ezkerraldea, que es lo que nos gusta a Arantxa y a mí, estar todo el día hablando de margen izquierda para arriba y para abajo. Y además sí que es cierto que habéis tenido, sobre todo se ha visto en Santurtzi, en Sestao, en las últimas elecciones municipales, el crecimiento ha sido exponencial. Y espero que vengas más veces a algo de salseo en Madrid, estate un poquito atento. Cuando enchufe algún exministro de Fomento a su pareja que ni siquiera va a trabajar, pero le enchufan en una empresa pública, ven y cuéntanos, Javier, mira qué cotillo hay aquí. La verdad es que no creo que me lo vaya a contar a mí. Yo me voy a enterar, quedará mal, pero tendré que decir eso de me enteré por la prensa, ¿no? Pero bueno, si queréis alguna vez cosas más de salseo, yo os prometo que me puedo traer algún compañero de Euskal Herria Bildu que de esto sabe mucho más que yo. No, preferimos que nos hables de política, que es lo que de verdad le interesa al ciudadano. Eskerrik asko, Óscar. Sí.